Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo voy a hacer una breve introducción a las funciones sintácticas y voy a explicar también qué es el sujeto y cómo reconocerlo. Para entender el análisis de oraciones, te voy a pedir que utilices un poco tu imaginación y que te imagines un pueblo, ¿vale? En ese pueblo, digamos que tenemos unos habitantes que viven en él, tenemos por ejemplo a Pedro, a Carlos, a Elena, cada uno con su propia identidad, con su DNI. Y cada uno de ellos desempeña un oficio en el pueblo, tiene una profesión que repercute en el resto de los habitantes del pueblo. Pues a lo mejor Jacobo trabaja de profesor en el colegio del pueblo, Miguel trabaja de comerciante, Ana trabaja de médico en el centro de salud, ¿vale? Pues esta idea del pueblo con sus habitantes quiero que la traslademos al análisis de oraciones, ¿vale? Nosotros cuando analizamos morfosintácticamente una oración tenemos que tener en cuenta tres ideas muy claras, que son muy importantes. La primera sería la que tenemos aquí, que son las categorías gramaticales. Mirad, las categorías gramaticales equivaldrían a los habitantes de nuestro pueblo, ¿vale? Hemos dicho que los habitantes tienen su propio DNI. Bueno, pues las palabras en una oración tienen también, digamos, su propia identidad, su propia morfología, su propia forma. Esto es lo que venimos aprendiendo desde pequeñitos en primaria. Entonces, estas categorías gramaticales son 8. Tenemos 5 categorías gramaticales variables y 3 invariables. Recordad que las categorías gramaticales variables son aquellas que pueden cambiar de género, masculino o femenino, o de número singular plural. Y también tenemos las desinencias verbales las desinencias en los verbos, ¿vale? Y por otro lado tenemos las categorías gramaticales invariables, aquellas que no tienen ni género, número ni desinencia verbal. ¿Cuáles son? Son 8, si quieres lo ponemos aquí para que lo tengas muy claro, y son estas: el determinante, nombre, que es lo mismo que sustantivo, es exactamente igual, adjetivo, pronombre y verbo, estas serían las variables, y las 3 invariables, el adverbio, la preposición y la conjunción, ¿vale? Bueno, estas categorías gramaticales que señalamos en una oración se agrupan entre ellas, igual que los habitantes de nuestro pueblo se agrupaban, pues unos vecinos trabajan, por ejemplo, en el centro de salud como personal sanitario, otros trabajan en el colegio, otros son comerciantes. Bueno, pues lo mismo podríamos hacer aquí con nuestro análisis de oraciones. Las categorías gramaticales se agrupan en sintagmas. ¿Cuántos sintagmas tenemos? Son 4. Sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma adverbial y sintagma preposicional. ¿Qué es exactamente un sintagma? A ver, un sintagma es una palabra o un grupo de palabras que desempeña una función, ¿vale? Y hago hincapié en que puede ser una sola palabra, no necesariamente es un grupo de palabras. Por ejemplo, si yo digo, yo como un bocadillo de jamón, yo es un pronombre personal y además es un sintagma nominal, porque desempeña la función de sujeto, ¿vale? Bueno, y ahora, estos sintagmas hemos dicho que desempeñan una función sintáctica, lo que en nuestro pueblo, los habitantes, pues serían las diferentes profesiones, médicos, arquitectos y demás. En las oraciones, ¿cuáles son las funciones sintácticas? Pues son las que tenéis aquí apuntadas, ¿vale? Tienes el sujeto, atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, que hay varios tipos, luego ya los veremos, complemento predicativo, complemento de régimen, complemento agente. Y además de estas, tenemos 3, digamos, que son unas funciones sintácticas secundarias, que serían el complemento del nombre, el complemento del adjetivo y el complemento del adverbio, ¿vale? Gracias a estas funciones sintácticas, una oración tiene sentido completo. Y gracias a estas funciones sintácticas nos podemos comunicar. O sea que la sintaxis realmente tiene un gran valor. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy emitiendo una serie de palabras, pero realmente no salen de una manera aleatoria. O sea, está todo estructurado y gracias a ello tú y yo nos estamos comunicando ahora mismo. Bueno, hasta aquí sería la introducción a las funciones sintácticas, ¿vale? Ahora, si os parece, voy a explicar qué es el sujeto. El sujeto es una función sintáctica que designa una realidad, puede ser o bien una persona, un animal, una cosa, incluso un concepto abstracto, del que se dice algo a través del predicado. El sujeto
puede aparecer tanto al principio de la oración como en el medio o bien al final de ella. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque a veces tendemos a pensar que siempre el principio de una oración es el sujeto, y no siempre es así. Bien, por otra parte, ¿qué tipos de sintagmas de los 4 que sabemos que hay, nominal, adjetival, preposicional y adverbial, puede desempeñar la función de sujeto? Solamente una, que es el sintagma nominal. Vamos a verlo aquí, si os parece, con un ejemplo. Juan juega al fútbol. Bueno, el verbo es juega, ¿no? Juega al fútbol sería el predicado. Y el predicado nos dice algo de nuestro sujeto, que en este caso designa una persona, que es Juan. ¿Vale? Si os fijáis, Juan es un sintagma nominal. Tú ganaste el partido. ¿Cuál es el verbo? El verbo es ganaste. Con sus complementos, todo esto, ganaste el partido, sería el predicado de esta oración. Este predicado dice algo de nuestro sujeto. ¿Quién es el sujeto en este caso? Sería tú, que en este caso es un pronombre personal, por lo tanto es un sintagma nominal, porque acordaos que los pronombres sustituyen al nombre, equivalen a un nombre. Bien. Y por último, aquel coche deportivo es azul. ¿Cuál es el verbo? Es, y su complemento. Tenemos aquí el predicado es azul, que nos dice algo sobre el sujeto. En este caso es un objeto, que es aquel coche deportivo, sería el sujeto, y si te fijas, también es un sintagma nominal. ¿Vale? Insisto mucho en el sintagma nominal porque a veces tendemos a decir que un sintagma preposicional es un sujeto. En el caso de a Miguel le gusta el cine, a veces me he encontrado con que decimos, a Miguel, como es el principio de la oración y es una persona, pues es el sujeto. No es el sujeto. Acordaos bien, un sujeto nunca empieza por una preposición. O sea, que si tú ves en una oración una preposición, descarta de inmediato que pueda ser sujeto. ¿Vale? Bueno, y ahora, clases de sujeto. A ver, tenemos varias clases. Tenemos lo que es el sujeto explícito, que es aquel que aparece escrito en la oración. Bueno, pues Ana lee mucho. En este caso, Ana sería el sujeto que aparece escrito. Pero no siempre aparece escrito. Y este es el caso del sujeto omitido, o llamamos también el sujeto elíptico. Ejemplo, fuimos al cine. Fuimos al cine con su verbo, esto es todo un predicado que nos dice algo de alguien, ¿de quién? Es que no aparece escrito, pero ¿significa que no exista el sujeto? No, sí que existe, que es nosotros. Entonces pondríamos al lado, sujeto omitido, nosotros. Este tipo de oraciones se reciben el nombre de indeterminadas, ¿vale? Y por último quería decir que sí que es posible que haya oraciones en las que no exista el sujeto. O sea, no es que no aparezca escrito, sino que no existe. Y esto se da con unos verbos muy especiales, que son los llamados verbos impersonales, verbos como los verbos meteorológicos, llover, nevar, granizar, hace frío, hace calor. En este tipo de oraciones, con estos verbos, no existe el sujeto. Por ejemplo, llueve mucho, bueno, pues se subrayaría todo y todo sería un predicado. Además de los verbos meteorológicos, estas oraciones impersonales también puede aparecer un verbo impersonal que es el verbo haber, cuando aparece el verbo haber como verbo principal. Por ejemplo, había ruido. Había ruido, todo ello sería también un predicado. No existe el sujeto aquí, ¿vale? Bueno, y ahora, si os parece, os voy a explicar cuál es la prueba para reconocer un sujeto. Y es la prueba de la concordancia. La prueba de la concordancia es infalible, no falla, ¿vale? Puede ser que te hayan enseñado otras pruebas, yo te aconsejaría que simplemente utilices esta prueba, porque las otras pueden fallar, ¿vale? A ver, hay una norma básica en la sintaxis y es que el sujeto y el predicado siempre concuerdan. ¿Qué significa esto de que concuerden? Que si el sujeto está en plural, el verbo irá en plural, y si el sujeto está en singular, el verbo también irá en singular. Entonces, con esta norma en mente, ¿tú qué tendrías que hacer para reconocer un sujeto? Muy fácil. Primero señalas el verbo en la oración. A continuación, lo que vas a hacer con ese verbo es cambiarlo de número, es decir, si está en singular, tú lo pones en plural, y si está en plural, lo pasas a singular.
Y finalmente, lo que tienes que ver en esa oración es qué parte no encaja, qué parte no suena natural y te ves obligado a cambiar de número. Vamos a verlo con un ejemplo. El médico recetó unas pastillas a mi abuela. Bueno, lo primero, venga, vamos a hacerlo entre todos. Hemos dicho que primero tienes que señalar el verbo. Bueno, muy bien, pues vamos a señalar el verbo. Recetó sería el verbo en este caso. Bien, recetó está en singular. Bueno, pues ahora vamos a hacer el segundo paso, cambiar de número el verbo. Bueno, vamos a poner aquí el verbo y vamos a poner, en vez de recetó, recetaron. Si tú dices, el médico recetaron unas pastillas a mi abuela, hay una parte que no resulta natural, que no suena bien, que sería, en este caso, el médico. Te ves obligado a cambiar el médico al plural. Los médicos, voy a poner aquí, los médicos recetaron unas pastillas a mi abuela. Por lo tanto, queda demostrado que el médico es el sujeto de esta oración, ¿vale? Vamos a ver otra. A Miguel le gusta el deporte y tenemos aquí el verbo gustar. Señalamos el verbo y ahora vamos a cambiarlo de singular a plural. En vez de gusta, vamos a poner gustan. A Miguel le gustan el deporte. ¿Qué te ves obligado a cambiar? El deporte. A Miguel le gustan los deportes. Por lo tanto, en este caso, el sujeto es el deporte. Cuidado en esta oración, porque esta es una donde suelo a veces ver errores, porque tendemos a decir que a Miguel sería el sujeto. ¿Por qué es imposible que a Miguel sea sujeto? Porque empieza por una preposición. Y hemos dicho que solamente los sintagmas nominales pueden desempeñar la función de sujeto, ¿vale? Bien, y otra cosa, fíjate en el orden. En este caso, el sujeto es pospuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que aparece después del verbo. Aparece en este caso al final de la oración, y esto es posible. Y por último, buscaron las llaves por los cajones. Vamos a aplicar otra vez la prueba de la concordancia. El primer paso hemos dicho que es señalar el verbo. Bueno, pues venga, vamos a buscar el verbo, que valga la redundancia, es buscaron, aquí. Buscaron es el verbo y en este caso está en plural. Bueno, pues vamos a ponerlo en singular, a ver qué pasa con la oración. Buscó las llaves por los cajones. ¿Hay algo que no suene bien? ¿Realmente tiene sentido? Buscó las llaves por los cajones. ¿Qué ocurre en esta oración? Tiene algo muy particular que hemos mencionado antes. Es que el sujeto está omitido, es elíptico. ¿A quién se refiere en ese buscaron? Sería el sujeto omitido, ellos. Ellos buscaron y si dices buscó, tendrías que decir él buscó. Por lo tanto, el sujeto es ellos, que en este caso es omitido. Ahora, si os parece, os voy a dejar unas oraciones para que puedas aplicar la poquita teoría que hemos visto del sujeto a estas oraciones, ¿vale? Lo que quiero que hagas es que reconozcas dónde está el sujeto, si lo hay, estate pendiente de eso, aplicando la prueba de la concordancia. Puedes pausar el vídeo y cuando ya hayas terminado, yo los corregiré. Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a corregir estas oraciones. Vamos a ver. La primera, ladró el perro toda la noche. Bueno, vamos a localizar, lo primero hemos dicho, localizar el verbo. Muy bien, pues vamos a localizarlo y es ladró. Aquí tenemos el verbo. Ladró está en singular, ¿vale? Pues hemos dicho que el segundo paso era cambiarlo de número. En vez de decir ladró, vamos a decir ladraron el perro toda la noche. Claro, al decir ladraron el perro toda la noche hay una parte que te ves obligado a cambiar, que ¿cuál sería? El perro. Ladraron los perros toda la noche. Por lo tanto, queda demostrado que el sujeto de esta oración es el perro. Y fíjate cómo el sujeto no aparece al principio, aparece en mitad de la oración, ¿vale? Venga, pasamos a la segunda. Comeremos en el jardín. Primero, el verbo. El verbo es comeremos. En este caso, si te fijas, está en plural. Bueno, pues vamos a pasarlo al singular. En vez de decir comeremos, pues vamos a decir yo como. Entonces, como en el jardín.
¿Hay algo que te suene antinatural, que no encaje? Realmente suena bien, como en el jardín. Entonces, aquí realmente no hay sujeto, pero es que no hay sujeto, no hay nadie que realice la acción de comer. Sí, ¿quién sería? Nosotros comeremos. ¿Qué ocurre? Que en este caso el sujeto está omitido, está elíptico, bueno, pues lo pondríamos al lado. Ponemos aquí sujeto SO, si quieres, y pones nosotros. ¿Vale? Recuerda que este tipo de oraciones se llaman indeterminadas, cuando el sujeto está omitido. Pasamos a la tercera. Cuidado con esta, que esta tiene trampa. Me interesa esta película. Vamos a ver, el verbo es interesa. Muy bien. Vamos a pasarlo, está en singular, pues lo pasas a plural. Vamos a decir, me interesan esta película. ¿Hay algo que te suene mal? Sí, ¿verdad? Nos vemos obligados a cambiar esta película al plural. Me interesan estas películas. ¿Por qué? Porque efectivamente esta película es el sujeto y hemos dicho que la norma básica de la sintaxis es que el sujeto y el verbo tienen que concordar. Por lo tanto, queda demostrado que esta película es el sujeto en esta oración. Y no va a ser me, cuidado, el a mí, hemos dicho que no puede ser sujeto, ¿no? El a mí, porque ya implica una preposición, ¿vale? Y aparte el pronombre me nunca puede ser un complemento directo, un sujeto. Bien, este tipo de oraciones suele darse con verbos como interesar, gustar, disgustar, apasionar. Entonces ten cuidado con esos verbos que suelen tener el sujeto pospuesto. Pasamos al número 4. Hace mucho frío. ¿Cuál es el verbo? El verbo es hace. Bueno, vamos a pasarlo al plural. Hacen mucho frío. Tendríamos que cambiar frío. Hacen muchos fríos. Tampoco podemos cambiar en muchos fríos. ¿Qué ocurre con el verbo hacer? Que lo hemos dicho antes. Es un verbo no impersonal, es un verbo meteorológico. Es decir, los verbos meteorológicos, hemos comentado antes, que forman parte de esas oraciones impersonales, donde no existe el sujeto. Así que aquí no señalarías el sujeto, todo sería el predicado. ¿Vale? Este verbo no concuerda con nada, porque no hay sujeto. Número 5. Al camarero se le cayó la bandeja. El verbo cayó. Vamos a pasarlo, está en singular, pues vamos a pasarlo al plural. Al camarero se le cayeron la bandeja. ¿Qué te ves forzado a cambiar para que tenga sentido la oración? La bandeja, ¿verdad? Al camarero se le cayeron las bandejas. Por lo tanto, el sujeto es la bandeja. Es otro sujeto de estos pospuestos y al camarero no puede ser sujeto. Acuérdate, nunca un sujeto puede empezar por preposición. Hemos dicho que siempre tiene que ser un sintagma nominal, ¿vale? Bien, y por último, había demasiadas personas. Vamos a ver, aquí el verbo es saber. Anda, que hemos dicho antes del verbo haber como verbo principal en una oración, que es siempre impersonal. No existe sujeto. Toda esta oración la subrayarías y pondrías que es un predicado. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que te hayan salido bastante bien. Hasta aquí este vídeo del sujeto.